Tiempo atrás hicimos un video en este canal en el que hablábamos de las diferencias entre comprar o sacar un lease. Y hoy lo que vamos a ver es cómo comprar un auto usado acá en Estados Unidos. Nos vinimos hasta Matthews Motors acá en Clayton, en las afueras de Raleigh. Y hoy vamos a estar con ellos y vamos a hablar un poco de cómo es el proceso, cómo elegir el auto ideal para vos, cómo pagarlo, qué requisitos necesitas. Así que quédate en este video porque si estás pensando en venirte a vivir a Estados Unidos o simplemente querés saber cómo es el proceso de comprar un auto usado acá, cuáles son los precios y demás, quédate porque este video te puede llegar a interesar y mucho. Bueno, y no estoy solo hoy, sino que estoy con Alex. Alex trabaja acá en Matthews Motors. Hola Alex, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias. contame un poco quién es Matthews Motors, porque yo sé que ustedes no empezaron ayer en esto, tienen mucho tiempo en esto. Más o menos 30 años tenemos aquí. Yo llevo casi 7 años trabajando aquí con ellos. Ok, qué bien. ¿Y están solo acá en Clayton, en Carolina del Norte o en algún otro lado también? Tenemos un lugar en Wilmington y uno en Goldsboro también. Ok, perfecto. Este siendo el original. Este es el original, este es el primero. ¿Y cuántos vehículos tienen actualmente entre las tres sucursales, digamos? Tenemos más o menos 300 carros ahorita. Wow. Ahorita aquí mismo solamente más o menos 160 por ahí. Wow, es un montón. Bastante. Es un montón. Y me imagino que en eso tenés de todos los precios. De todo. Desde 5,000 hasta 100,000, lo que ustedes usan. Wow, eso es un montón. Es un poco lo que podemos gastar y un poco lo que no podemos gastar también. Claro. Bueno, qué bueno. Bueno, la idea de hoy es contarle un poco a la gente cómo es el tema de comprar un auto acá en Estados Unidos. Y la verdad que quisiera empezar por la parte de los requisitos. ¿Qué requisitos necesita alguien que, por ejemplo, está viniendo desde afuera del país? ¿Se necesita sí o sí la licencia? ¿Se puede venir y comprar con pasaporte? ¿Cómo funciona eso? Sí, aquí tenemos financiamiento casi para todos. Necesitan normalmente la licencia del estado, talones de cheque, un documento que tenga su nombre y su dirección actual. Normalmente eso es lo único que necesitan los bancos, pero puede buscar financiar con un banco propio que quizás solamente le pida el pasaporte. Y con este tema de la financiación, una duda que surge mucho ¿es necesario tener un Social Security Number para poder comprar o no? No necesariamente, le digo, si busca financiamiento con su banco propio, como la cooperativa latina que está en Raleigh aquí, que hace a media hora de nosotros, normalmente ellos lo pueden financiar con el I-10 solamente, ID, pero con los bancos de nosotros sí es requerido un Social Security Number. ¿Y te piden algún mínimo de historial de crédito en el caso de los bancos de ustedes? ¿Algún periodo de tiempo? Quizá una persona que llegó hace, no sé, 3, 4 meses, ¿puede acercarse ya o tiene que esperar más tiempo para comprar? Normalmente puede comprar un carro en corto tiempo. Tenemos financiamiento para casi todos. Con crédito nuevo y con crédito ya establecido. Y respecto al tema de la gente que está llegando, por ejemplo, de turista, ¿puede un turista comprar un vehículo acá en Carolina del Norte o tiene que sí o sí tener la licencia? Tiene que tener la licencia. Tiene que tener la licencia, así que todos los que preguntan siempre si un turista puede comprar, lamentablemente no puede, sí o sí con licencia. Y la última pregunta que se me desprende de esto de los requisitos es el tema del seguro. ¿Qué tipo de seguro tiene que traer una persona que viene a comprar un carro a Matthews Motors? Porque tenga liability, si lo va a comprar al contado, si lo va a financiar, tiene que tener full coverage, Nosotros tenemos aseguradoras con las que trabajamos para conseguirle la aseguranza si no tiene. O sea que ustedes también, en caso de que no tengan un agente de seguros, ustedes también lo pueden ayudar a conseguir el seguro, a hacer toda esa parte. Es bueno hablar de este tema de los requisitos y ya saben, ante cualquier duda, tienen abajo en la descripción el contacto de Alex, le escriben a él, lo llaman a él los va a atender como me está atendiendo a mí, que es un fenómeno. Yo te lo recomiendo de verdad, si vos estás viniendo acá a Estados Unidos, ¿ustedes también hacen envíos a otros estados o solo venden acá en otros estados? ¿Ves? A todo Estados Unidos, no solo a Raleigh, así que todo Estados Unidos, si vos te estás mudando al país, dale, llámalo, fíjate todo lo que tiene acá. Vamos a ir viendo a lo largo del video también porque yo te digo que alguno hoy me parece que me llegó. Y si vos, por ejemplo, estás llegando acá a Estados Unidos, como hablábamos recién, y por ahí no tenés mucho dinero para invertir o no querés invertir mucho dinero en tu primer vehículo, esta puede ser una muy buena opción. Estamos hablando de un Mitsubishi Mirage, un auto muy chiquito que lo podés meter en absolutamente todos lados. Este auto tiene 58.000 millas y está valiendo $12.000. Es de los autos más económicos en combustible acá en todo Estados Unidos. Si tenés un poquito más de dinero para invertir, bueno, acá tenés una trilogía en alrededor de $20.000. Tenés este Jetta GLI, también conocido como Vento en Argentina, la versión deportiva, $22.000, es del año 2020 y si no, del año 2022 tenés este Honda Civic también en los mismos $22.000 y si no tenés todavía un poquito más barato este Kia que tenés acá, grande para la familia, por ejemplo si son 4 personas que están viniendo, esta puede ser una muy buena opción por solo $19.000. También tenés ese Honda Accord, también tenés Nissan por ahí, Toyota, Lexus, así que como ves hay autos de todos los tamaños y todos los precios. Alex nos decía, yo tienen autos desde $5.000 y por eso mi recomendación es siempre cuando busques un auto usado, recorre concesionarios, camina a las playas. Hay muchos vehículos que por ahí ellos todavía no lo tienen publicado, pero sí lo tienen ahí para que los puedas ver. Todo el proceso, tomátelo con calma, nadie te apura. Vos tenés que encontrar el auto que mejor se adapte a tu necesidad, pero obviamente también a tu presupuesto.
Bueno, y suponete que yo ya te contacté, vengo hoy acá, veo entre todo lo que tenés y te digo, la verdad que no sé qué llevarme. ¿Vos me podés ayudar con eso o es mejor que yo elija uno y después charlamos sobre ese vehículo? Sí, lo puedo ayudar a elegir dependiendo de sus necesidades, si maneja bastante, si no maneja mucho. Eso es bueno porque entre tanto que hay, la verdad que no es fácil elegir. Supongamos que después de todo ese proceso, yo elegí este Bentley hermoso, que me encantaría tener en mi garage, pero creo que hoy no es el día. Salvo que vos le des like al video, lo compartas y lo comentes, me ayudes a crecer, YouTube me pague y yo con eso pueda venir y comprarle a Alex el Bentley este hermoso. Supongamos que yo lo elijo, ¿puedo probar los vehículos antes de comprarlos? Claro que sí, lo llevamos para un test drive, pues lo que usted quiera, si lo quiere llevar a 5 minutos puede llevarlo, si quiere manejarlo media hora también vamos y lo manejamos media hora. Bueno, ¿y vos venís en ese test drive? Sí, claro que sí, para vos podés ayudar. Las opciones y qué es lo que hace el carro y qué es lo que no hace. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es bueno también, hacer un test drive, la posibilidad de hacer un test drive es buenísima. También existe la posibilidad de que, por ejemplo, una persona si quiere hacerlo revisar por su propio mecánico, claro esas cosas sí, también las claro ofrecen. Fíjate todo lo que te ofrece Matthews Motors, no solo los autos, sino también los servicios que te ofrecen y ni hablar los servicios del bueno de Alex que me está ayudando a mí y a vos. Bueno, además de poder verlo por internet, como decía Alex, vos podés venir acá al concesionario y caminar por el dealer y vas a ver que todos los autos tienen pegados un papel. Ese papel va a tener un código QR, escaneas el código QR y te abre toda la información de este Toyota Corolla, que podés ver todas las fotos, podés ver videos también, podés ver el Carfax de este vehículo. El Carfax es un reporte muy importante porque te muestra cuál es el historial del vehículo, cuáles fueron los servicios que se hicieron y está muy bueno tener toda esta información, todas las fotos, todos los videos que Matthews Motors te ofrece, porque de esa forma vos, por ejemplo, si estás en otro estado, estás a 1000 millas de acá y te gustó este Toyota Corolla, bueno, podés ver absolutamente todos los detalles ahí mismo en la página web sin la necesidad de acercarte al dealer. Y te digo que este Toyota Corolla se lo ve bastante bien, bastante entero y es un auto que está por debajo de los $25.000, de hecho está $20.000 aproximadamente, lo cual es un muy buen precio por un auto 2021 con 40.000 millas y todavía con su garantía. Y lo que tenemos acá es la trilogía americana por excelencia. Tenemos un Ford Mustang, en este caso Cabriolet, tenemos un Chevrolet Camaro amarillo con las líneas negras que nos rememora el primer Camaro y por allá tenemos un Dodge Challenger. Este Mustang que tenemos acá es Cabriolet, como te decía, es del año 2022 y está costando $25.000. Como una particularidad, este tiene el motor Turbo EcoBoost 2.3, un motor que realmente rinde muy bien. No es el V8, no tiene el mismo sonido, pero rinde muy bien. Este Camaro, en cambio, sí es V8. Este Camaro acaba de llegar al dealer, todavía no está publicado, no tiene precio, así que no te lo puedo decir. Está hermoso también en este color amarillo, pero de esta trilogía yo creo que me quedo con aquel que ves allá. ¿Por qué? No porque sea un Dodge Challenger, que de por sí es un auto que me encanta, tiene tan solo 12.000 millas, pero ¿por qué me quedaría con aquel si comparo entre estos tres? Porque tiene un motor 6.4 V8, es un paquete opcional que se vendía de aquel Dodge, que lo convierte en uno de los motores más potentes, casi el más potente, porque todavía tiene una versión por arriba todavía con más potencia, con casi 700 caballos, pero esta trilogía americana es algo de lo que también podés encontrar acá en Matthews Motors. Si a vos te gustan los autos americanos V8, como pueden ser estos dos, o si estás buscando un descapotable y que por ahí tengas el mismo estilo pero consumiendo menos combustible, este Mustang sin duda puede ser una muy buena solución para vos. Bueno, y como veíamos recién con Alex, lo que vamos a hacer ahora es testear el vehículo que a mí más me gustó. De todos estos que vimos acá, yo me quedo con esto. Esto es un Nissan Leaf del año 2022 con 35.000 millas. Y si vos te preguntás por qué estoy eligiendo este auto por ahí en lugar de elegir un Mustang o un Camaro como tienen acá, porque la verdad que es un auto eléctrico que hace rato tengo ganas de probar y hace rato tengo ganas de llevarme a mi garage. Ahí vamos a probar primero, obviamente, cinturón de seguridad y fíjate esto es fantástico y es lo que más me gusta de los autos eléctricos. Piso el freno, aprieto el botón y el auto ya está en marcha y listo para andar. No hay ruido de absolutamente nada acá arriba. Fíjate qué curiosa la palanca, tiro para abajo y ya estoy andando y de vuelta no tenemos un ruido acá arriba. Bajo la voz para que vos lo escuches. Y esto del test drive lo puedes hacer acompañado por Alex y la verdad que te permite a vos probar el vehículo, tomar contacto con él o los vehículos en los que estás interesado, porque es verdad que comprar un vehículo es una inversión grande que, bueno, requiere que uno esté seguro que es el auto que vos querés elegir. Normalmente cuando vengas a hacer el test drive lo que te van a pedir va a ser la licencia de conducir, ellos le van a sacar una fotocopia simplemente para asegurarse de que vos estés habilitado a conducir y le van a poner una placa provisoria para que vos puedas salir a dar una vuelta como estamos haciendo nosotros para poder probar este vehículo o cualquiera de los vehículos, en este en particular con un silencio completo. Yo particularmente siempre voy a recomendar que antes de comprar cualquier auto vos hagas un test drive, pruebes el vehículo, veas si realmente es lo que esperabas o no y paralelamente obviamente te lleves una impresión, sobre todo para asegurarte que el vehículo no tenga ningún problema mecánico ni nada parecido.
la verdad, Alex, no te voy a mentir. Este Nissan Leaf me encantó. Es lindo, es chiquito, es eléctrico, no voy a gastar en combustible. La verdad que me lo quiero llevar. Ahora, me surge una duda, porque si bien ya hablamos del precio, ¿tengo que sumar algún impuesto adicional a la compra de cualquier vehículo que vos tengas acá, no solo a la compra de este eléctrico? Solamente es el precio del carro, de lo que son los impuestos y lo que son la registración y esto. Y del tema de la registración, ¿qué pasa si una persona que, por ejemplo, está viniendo a mudarse a Estados Unidos no tiene su plate, no tiene su patente? ¿Cómo ustedes lo pueden ayudar con ese proceso también? Sí, claro que sí. Ok, sí, sí. bien. Y más o menos el tema de los fees, ¿hay un porcentaje o es un costo fijo el precio, digamos, que se tiene que pagar de estos fees? Sí, bueno, las taxas es 3% aquí en el estado de Norte Carolina. Cada estado tiene un fee diferente. Ok. Lo de la registración viene siendo fijo. ¿Y cómo te puedo pagar este carro si te lo quiero pagar en efectivo, por ejemplo? Sí, puede traer un cheque aquí. Ajá. O si quiere traer cash, puede traer cash. Podemos traer cash también, o sea que sí, cash, claro cheque, sí. Ok. Y si lo queremos financiar, ¿cómo sería el proceso? Sí, le digo, tenemos financiamiento con todos, con 40 bancos, disculpen. Para first time buyers, sería sin crédito o con crédito ya establecido. Ok, o sea que para eso necesitas el Social Security Number y entiendo que van a chequear el Social Security para darnos la mejor financiación posible. Claro. Pero lo bueno es que como tienen 40 bancos, seguro que vas a encontrar la mejor financiación para vos. Y en el caso de la financiación, ¿se necesita poner algún down payment o se puede venir sin cash, llevarse todo financiado? ¿Cómo está funcionando eso? Si tiene el crédito ya establecido, normalmente no tiene que dar un down payment. Okay. Si va empezando, hay veces que es buena idea traer un down payment. Para bajar la tasa de interés y bajar la cuota también. Exactamente. ¿Y financian hasta algún periodo máximo de tiempo o depende de cada circunstancia? Dependiendo del crédito, puede financiarlo hasta 84 meses. Ok. Y si lo quiere financiar a un tiempo corto, lo más corto son 36 meses. Mientras más corto, pues más rápido lo paga. Y una duda más que surge, que eso también seguramente te lo estás preguntando, ¿qué pasa con las garantías? ¿Hay vehículos que vienen con garantías? ¿Ofrecen garantías adicionales o cómo funciona eso? Nosotros ofrecemos una garantía que le cubre el motor, la transmisión de por vida, ¿ok? Normalmente eso viene en los carros de 2019 o más nuevos, con menos de 80,000 millas al tiempo de comprarlo, ¿ok? Okay. Toyota, Nissan, lo que sea, menos lo que es el Bentley, ¿ok? Ok, en el Bentley no voy a poder tener esa garantía. ¿Qué Las opciones acá en Matthews Motors sobran. Puedes comprar cash, puedes comprar financiado, puedes llevarte este Nissan Leaf o cualquier otro auto financiado hasta en 84 meses. Es un montón. Y hay un montón de autos también, así que si estás mirándome desde cualquier parte de Estados Unidos o si estás mudándote al país, no lo dudes, llamalo a Alex, llama a Matthews Motors. Acá hablan español, hablan inglés, te atienden bárbaro y los autos que tienen están todos muy buenos, así que no dudes en llamar a Alex, que de vuelta te voy a dejar abajo en la descripción todos sus datos para que lo puedas contactar, junto con la página web de Matthews Motors para que puedas ver todo el inventario que tienen, estos más de 300 vehículos que nos contó que tenían, 160 acá en Clayton, y tampoco te olvides esto de que lo mandan a todo el país. Y hasta acá un poco de esto de cómo comprar un auto usado acá en Estados Unidos. Realmente hemos repasado el proceso entero, desde cómo elegir hasta cómo llevártelo, y lo mejor de todo es que te lo podés llevar en el día. Así que ya sabes, si estás buscando comprar un auto usado, podés contactar a la gente de Matthews Motors, podés contactar a Alex, que te dejo abajo en la descripción, te dejo todos sus datos para que lo puedas contactar. Y si toda esta información te sirvió, te gustó, por favor no olvides dejarle el like a tu video, comentame ahí abajo que te gustó, cuál de todos los autos que vimos y te mostré cuál fue el que más te gustó. Obviamente, si vos llegaste a este canal por este video y no estás suscrito, ¿qué esperás para suscribirte? Realmente en mi canal hay un montón de información de este estilo, así que si no estás suscrito, suscríbete, bienvenido a la comunidad, y a los de siempre y a vos también que sos nuevo, les agradezco por haber estado ahí y nos vemos en el próximo video. Adiós.